Escucha con atención, porque lo que estás a punto de entender no tiene que ver con palabras bonitas, sino con ver lo que otros prefieren ocultar. La mayoría observa lo evidente. Sonrisas, discursos, gestos pulidos. Pero la verdad rara vez vive ahí. La verdad aparece en los espacios donde nadie está mirando, donde no hay recompensa, donde no hay necesidad de actuar. Si quieres entender a alguien, deja de analizar cómo te trata y empieza a mirar cómo se comporta cuando no tiene nada que ganar. Hay una diferencia profunda entre la cortesía consciente y el carácter real. La primera se activa cuando hay testigos. El segundo aparece cuando no los hay. Observa con precisión. No lo que dicen, sino cómo tratan a quienes no representan utilidad. Ahí no hay estrategia, solo reflejo. Cuando alguien se siente por encima de otro, su filtro se apaga. No hay necesidad de impresionar, no hay miedo a perder nada. Y en ese instante aparece la estructura interna, desprecio, indiferencia o respeto genuino. Eso no se puede fingir de forma sostenida. Porque el ser humano puede actuar durante minutos, pero no durante cada interacción insignificante de su día. Si detectas arrogancia en lo pequeño, no es un detalle menor. Es un patrón comprimido. Y ese patrón crecerá cuando tenga poder suficiente para hacerlo sin consecuencias. La gente no cambia cuando asciende. Se amplifica. Por eso, el comportamiento hacia lo invisible no es anecdótico, es predictivo. A partir de ahí, el siguiente paso no es confrontar. Es observar sin intervenir. Porque hay otra dimensión que casi nadie sabe manejar, el silencio. No como ausencia, sino como presión. El silencio expone. Incomoda. Desarma. Porque la mayoría no habla para comunicar, habla para cubrirse. Para evitar ser leída. Cuando retiras tus palabras, cuando dejas de llenar los espacios, obligas al otro a enfrentarse consigo mismo. Y eso es algo que casi nadie tolera. Entonces ocurre lo inevitable, empiezan a hablar de más. Primero con cautela, luego con urgencia, después sin control. No porque quieran, sino porque necesitan equilibrar la incomodidad que sienten. Ahí es donde aparece la información real. No en lo que dicen cuando están cómodos, sino en lo que revelan cuando intentan recuperar el control. Observa la velocidad, el tono, la necesidad de justificarse, de agradar, de explicarse sin que se lo pidan. Todo eso no es comunicación. Es exposición involuntaria. El silencio bien utilizado no te hace débil. Te vuelve ilegible. Y lo que no puede leerse genera tensión. Porque el ser humano necesita predecir. Cuando no puede hacerlo, empieza a proyectar. Y en esa proyección deja ver lo que realmente le habita. Pero hay una prueba aún más clara, más incómoda y más precisa. Deja de dar. No de forma agresiva. No como castigo. Simplemente deja de ofrecer aquello que el otro consume de ti. Tu atención constante, tu validación, tu interés. Reduce tu presencia emocional y observa. Las relaciones basadas en conveniencia no resisten el vacío. Se deforman. Se tensan. Se rompen. Porque estaban sostenidas por intercambio, no por conexión. Y cuando ese intercambio desaparece, lo que queda no es una persona, es una reacción. Algunos intentarán recuperarte. No porque les importes, sino porque perdiste valor como fuente. Otros se alejarán sin explicación. Como si nunca hubieras existido. Y unos pocos, muy pocos, permanecerán igual. Sin esfuerzo adicional, sin cambio de tono. Esos son los únicos que no estaban operando desde la necesidad. Entender esto cambia todo. Porque te obliga a ver que muchas interacciones no son personales, son funcionales. No eres tú. Es lo que representas. Y cuando eso desaparece, desaparece el interés. Aquí es donde entra el nivel más profundo. Hay personas que no solo interactúan contigo. Te interpretan. Viven dentro de un personaje. Cada gesto calculado, cada pausa ensayada, cada reacción diseñada para generar una impresión específica. No están siendo. Están ejecutando. Ese tipo de perfil es el más difícil de leer en la superficie. Porque parece coherente, seguro, controlado. Pero todo guión tiene una debilidad, depende de la respuesta del otro. Necesita que el entorno reaccione como espera. Rompe ese patrón y verás lo que hay detrás. No respondas como se espera. No sigas el ritmo.
Cambia la dirección sin aviso. Introduce silencio donde debería haber validación. Mantén neutralidad donde esperan entusiasmo. Y observa. El personaje necesita estabilidad. Necesita previsibilidad. Cuando eso se rompe, aparece la fricción. Y en esa fricción surge lo real. Un gesto fuera de lugar, una microreacción, una incomodidad que no logra ocultarse. Ahí está la grieta. No necesitas confrontar. No necesitas acusar. Solo necesitas alterar el flujo. Porque cuando alguien deja de poder actuar, empieza a reaccionar. Y la reacción siempre es más honesta que la actuación. En ese punto ya no estás escuchando palabras. Estás leyendo estructura. Ya no observas lo que quieren mostrarte, sino lo que no pueden evitar mostrar. Y cuando llegas ahí, algo cambia. Dejas de ser ingenuo. Dejas de esperar pruebas evidentes. Empiezas a ver patrones antes de que se conviertan en problemas. Ya no reaccionas tarde. Te anticipas. Porque entender a alguien no es un acto emocional. Es un ejercicio de precisión. Y quien desarrolla esa precisión deja de ser vulnerable a lo obvio y empieza a ver lo inevitable. Ahora viene lo que casi nadie quiere aceptar. Leer a las personas no es suficiente si no sabes leerte a ti mismo. Porque todo lo que acabas de ver en otros también vive, en alguna forma, dentro de ti. Y si no eres consciente de eso, serás vulnerable desde otro ángulo. Más silencioso, pero igual de peligroso. La mayoría cree que el riesgo está afuera. En los demás. En sus intenciones. En sus juegos. Pero el riesgo real es interno. Es tu necesidad de agradar. Tu impulso de explicar. Tu incomodidad con el silencio. Tu miedo a perder conexión. Eso es lo que otros detectan y utilizan. Por eso, antes de perfeccionar la observación externa, necesitas dominar tu respuesta interna. Porque cada reacción automática es una fuga de información. Cada gesto impulsivo es una puerta abierta. Cada palabra innecesaria es una entrega. Empieza por algo simple y brutal. Deja de reaccionar inmediatamente. No respondas en el momento exacto en que sientes el impulso. Espera. Aunque sean 2 segundos. Aunque se sienta incómodo. En ese pequeño espacio estás recuperando control. La diferencia entre alguien que es leído y alguien que lee está en ese margen. El primero responde. El segundo decide. Cuando entrenas esa pausa, empiezas a notar algo extraño. Las conversaciones cambian. Las personas cambian. No porque tú hagas algo diferente externamente, sino porque ya no eres predecible. Y lo impredecible obliga al otro a exponerse más. Pero hay otro nivel. Más profundo. Más incómodo. La coherencia. Las personas pueden sostener una mentira en palabras. Pueden sostener una imagen con gestos. Pero no pueden sostener incoherencias durante mucho tiempo. Siempre hay fisuras. Microcontradicciones entre lo que dicen, lo que hacen y lo que muestran. Tu tarea no es confrontarlas. Es acumular evidencia silenciosa. Alguien dice que confía, pero controla cada detalle. Alguien afirma que no le importa, pero reacciona con intensidad. Alguien se muestra seguro, pero busca validación constante. Esas grietas no son errores. Son mapas. Te indican dónde está el conflicto interno. Y donde hay conflicto, hay posibilidad de manipulación o de ruptura. Maquiavelo no confiaba en palabras alineadas. Confiaba en patrones repetidos. Porque un acto puede fingirse. 2 pueden sostenerse. Pero la repetición revela la estructura real. Y aquí es donde la mayoría falla. Ven una señal y reaccionan. Juzgan demasiado rápido. Se equivocan. Porque una señal aislada no define a nadie. Pero un patrón sí. Por eso necesitas tiempo. Observación constante. Frialdad suficiente para no involucrarte emocionalmente en cada impresión. Cuando haces esto bien, ocurre algo importante. Dejas de tomarte las cosas como algo personal. Ya no interpretas cada gesto como un ataque o una validación. Lo ves como lo que es, comportamiento humano respondiendo a intereses, miedos y deseos. Y eso te libera. Porque cuando entiendes que la mayoría actúa desde sus propias necesidades, dejas de intentar encajar. Dejas de justificarte. Dejas de explicar de más. Empiezas a elegir. ¿Quién entra? ¿Quién se queda?
y quien nunca debió estar. Pero aún hay una última capa. La más silenciosa. La que separa al observador común del estratega real. Tu presencia. No lo que dices. No lo que haces. Sino lo que generas cuando estás. Hay personas que hablan mucho y no revelan nada. Y hay otras que hablan poco, pero obligan a los demás a revelarse. Esa diferencia no está en técnicas visibles. Está en el control interno. Cuando no necesitas aprobación, dejas de regalar energía. Cuando no necesitas impresionar, dejas de actuar. Cuando no necesitas ser entendido, dejas de explicar. Y en ese vacío aparece algo que pocos pueden sostener, una presencia estable. La gente lo percibe. Aunque no lo entienda. Sienten que no pueden leerte con facilidad. Que no pueden influenciarte con lo básico. Y entonces cambian. Algunos se alejan. Porque no pueden controlarte. Otros se acercan más. Porque no pueden descifrarte. Y unos pocos se muestran tal como son. Porque entienden que no pueden sostener una máscara contigo. Ahí es donde todo converge. No necesitas manipular. No necesitas forzar situaciones. Solo necesitas ver con claridad y no intervenir antes de tiempo. Porque el verdadero poder no está en cambiar a las personas. Está en entenderlas antes de que actúen. Y cuando llegas a ese punto, ya no juegas al mismo nivel. Mientras otros reaccionan, tú anticipas. Mientras otros hablan, tú escuchas. Mientras otros intentan convencer, tú ya decidiste. Eso no te hace superior. Te hace consciente. Y la conciencia, bien utilizada, es lo único que convierte la información en poder real. A partir de aquí, todo lo que veas ya no será invisible. Y una vez que lo ves, no hay forma de volver atrás.